de lo que digo, así que me senté para hacer una lista hoy mismo de cuántas cosas hay con que lidiar en estos capítulos si quisiera abarcarlo todo. Y aquí está. Tener a Dios primero. Todos debemos recordar esto. Depender de la gracia de Dios, que es su poder para cambiar nuestra vida, a los que nos rodean y nuestras circunstancias, en vez de nosotros hacerlo. Resistiendo al diablo, obedeciendo a Dios, al no juzgar a otras personas con crítica. Aquí nadie necesita esto. No ser presumido. Algunos ni saben lo que significa, lo aprenderemos. No ser egoístas. No maltratar a la gente que está bajo su autoridad. Ser pacientes mientras esperan en Dios. No quejarse mientras esperan en Dios. Orar por todo. Y ayudar a la gente que está atrapada en el pecado a ser restaurada a Jesús. Santiago 4, verso 4. Ustedes son como esposas infieles que tienen amoríos ilícitos con el mundo y rompen sus votos matrimoniales con Dios. ¿Acaso no saben que el ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? Así que el que escoge ser amigo del mundo adopta una postura como enemigo de Dios. Ahora, esto no está diciendo que no podemos disfrutar estar en el mundo, no dice que no podemos disfrutar cosas en el mundo, pero siempre debemos esforzarnos, y digo eso en el sentido correcto, de mantener a Dios primero en nuestra vida. Porque todos sabemos, si somos honestos, que hay muchísimas cosas que pueden fácilmente desplazarle y tomar el lugar que le pertenece solo a Él. Así que dice aquí que sí, ama al mundo demasiado. Es como romper su voto matrimonial con Dios, que creo que es interesante. Vea, literalmente, Dios nos considera su esposa. Ya sea que usted sea hombre o mujer, usted va a ser una esposa. Estamos casados con Dios. Y un punto que me gusta presentar es que se nos ha dado el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Pero sabe, yo no recibí el nombre de Dave hasta que dije que sí y me casé con él. Así que déjeme decir esto, si usted está de novio con Jesús, entonces olvídese de disfrutar los privilegios que vienen con ese nombre. En el nombre de Jesús, toda rodilla debe doblarse. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si usted ora en ese nombre, está presentándole al Padre todo lo que Jesús es, y esas oraciones serán contestadas si están de acuerdo a su voluntad. Cualquier oración que usted haga en fe y con paciencia, si lo que está orando está en la palabra y es la voluntad de Dios y es el tiempo correcto en su vida, usted lo recibirá. Pero tiene que guardar su voto matrimonial con Dios. ¿Será que le puedo decir hoy que una de las cosas más importantes que debemos hacer en nuestra vida es mantener a Dios primero? Hay que ser honestos con eso, si Él lo es o no. No solo corra a Dios cuando tiene una emergencia. Para ser honesta, si lo sabemos o no, estamos en un estado de emergencia siempre. Mire, si Dios no nos ayuda cada segundo del día, yo no sé lo que pasaría. Y debemos darnos cuenta y prestarle más atención a Él. Oiga, Dios nunca está a más de un pensamiento de distancia. Nunca a más de un pensamiento de distancia. Y si quiere experimentar a Dios en su vida, piense en Él. Hable con Él. No tiene que estar en cierta postura o posición para orar. La oración es solo hablar con Dios. Y piense que muchas veces lo sobreespiritualizamos y lo hacemos algo que no es. Y casi matamos el placer de hacerlo.
Desarrolle el hábito de tener una continua conversación con el Señor. Él tal vez no siempre nos hable con palabras, pero muchas veces cuando uno está hablando con el Señor, Él pone un pensamiento en su mente y quizás suene como su propia voz, pero es una de las formas en que Dios nos habla. Jesús no murió para que fuéramos a la iglesia una vez por semana y nos sintiéramos orgullosos. Él no murió para que pudiéramos ser bautistas, metodistas, católicos o presbiterianos o pentecostales o cualquiera sea su propia marca. Él murió para abrir el velo entre nosotros y Dios. Él pagó por nuestros pecados porque Dios no puede estar en presencia del pecado. Él es demasiado santo para eso. Así que cuando venimos al Padre a través de Jesús, venimos completamente limpios, lavados por la sangre de Cristo, y por lo que Jesús murió fue para abrir ese velo que estaba entre nosotros y Dios, para que libremente podamos entrar y salir y tengamos comunión, y Él pueda ser una parte regular de nuestra vida diaria. ¿Cuál es el mayor y más importante mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es parecido, tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 5. ¿O supones que la Escritura dice sin ningún propósito que el Espíritu, quien Él causó que morara dentro de nosotros? Tomemos un momento y realicemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Dios no está por algún lugar en el cielo donde tiene que tratar de llamarle la atención para que venga. Cuando Jesús ascendió a lo alto, Él envió al Espíritu Santo, la Biblia dice, para que le representara a Él y tomara su lugar. Dios vive dentro de usted si es un creyente en Cristo. Dios vive dentro de usted. Usted es el hogar de Dios. Y piensa en esto, a donde sea que decida ir para ser entretenido, allí se lo lleva con usted. Sí. Lo que decidimos ver en la televisión, Él está allí con nosotros. Vea, si pensamos de esta forma, cambiará nuestras decisiones. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca. Usted nunca está en algún lugar donde Dios no está con usted. Él está en todo lugar, todo el tiempo. Jesús dijo, yo soy. Yo soy. Asombroso. La Escritura dice que el Espíritu, quien Él causó que morara dentro de nosotros, nos anhela, y Él anhela que el Espíritu sea bienvenido con un celoso amor. ¿Puede imaginárselo? Dios tiene celos por su atención. Él se pone celoso si le prestamos atención a otra cosa más que a Él. Y no es que no podamos disfrutar de otras cosas. Yo disfruto muchas cosas. Y en realidad, mientras más me acerco a Dios, mucho más sí disfruto muchas cosas. Pero no las disfrutamos aparte de Él. Las disfrutamos con Él y en Él y a través de Él. Por eso es muy difícil disfrutar lo que está haciendo si sabe que está haciendo algo que está en oposición a la voluntad de Dios. Lo que pasa entonces es que vivimos con ese sentimiento incómodo por dentro. Y hacemos todo tipo de cosas tratando de ignorarlo y tratando de apagarlo. Pero aún sigue allí todo el tiempo. El mantener a Dios en primer lugar es algo que pienso que debemos trabajar para lograr y hacer a propósito. Porque hay demasiadas cosas que lo pueden desplazar. Y déjeme solo decirle algo, si está demasiado ocupado para pasar tiempo con Dios, entonces está demasiado ocupado con cosas que solo le roban su vida, no le añaden nada. Y la mayoría probablemente dirían sin dudar que una de las cosas más duras y más desafiantes para usted es el regularmente pasar tiempo de calidad con Dios diariamente.
opino esto. Y en realidad no me gusta usar esta frase porque no lo hago por esa razón, pero es la llave del éxito en cada área de su vida. Si quiere ser exitoso, si es dueño de un negocio y quiere que sea un éxito, mejor saque tiempo antes de llegar allí para pasar tiempo con Dios. Está bien, no me molesta si están calladitos. Hay que pensar en esto. Y estoy agradecida que esto me entró a la cabeza. Dios me hizo entender esto hace años y años y años atrás. Y es algo que Dave y yo ambos hacemos. El primer lugar a donde vamos cuando nos levantamos es a nuestros lugares designados para pasar tiempo con Dios. Y yo pienso que probablemente es el factor principal de por qué aún estamos aquí después de tantos años. Por favor, ponga a Dios en primer lugar en su vida. Mire, no ore para que Dios le dé algo y luego cuando Él se lo da, deje que esa cosa que Él le dio lo aleje de Él. Y eso pasa tan a menudo, tan a menudo. Yo recuerdo una pareja, pienso en esto, estaban bien conectados en la iglesia, servían en la iglesia, habían estado casados muchos años y querían construir una casa nueva y querían estar involucrados en edificarla, parcialmente para ahorrar dinero, pero parcialmente creo solo porque querían hacerlo. Así que no pasó mucho tiempo en que el esposo ya no llegaba a la iglesia. Y cuando uno preguntaba por qué, bueno, está bien ocupado con la casa. ¿Verdad? Hay una lección aquí. Y yo no sé si esta fue la causa total de esto, pero le digo que hoy día esa pareja ya no está casada. Él se involucró con otra mujer en el trabajo. Y mire, yo le digo ahora mismo, el diablo nos odia. Y la Biblia dice que no debemos darle entrada en nuestras vidas y no debemos abrirle puertas a él. Y una de las formas más rápidas de abrirle una puerta al enemigo es al saber que debería poner a Dios primero y dejar que otras cosas tomen ese lugar, que son inútiles y que no tienen sentido. Ahora, no estoy tratando de asustarle, pero no me importa si lo hago. Mire si le ayuda, porque le digo que Dios me lo hizo entender. Él literalmente me dijo que uno no puede hacer lo que yo hago sin que el diablo venga en contra. Mire, es que eso no funciona. Y Dios literalmente me dijo, probablemente 30 años atrás, no puedes hacer lo que te he llamado a hacer y permanecer viva si no me pones primero en tu vida. Y dirá, bueno, eso suena un poco severo. Bueno, se lo cuento. ¿Quiere hacer cosas grandes para Dios? Mientras más quiera hacer para Dios, más tiempo debe pasar con Él. Bueno, mire, tengo 11 cosas que enseñar hoy, así que mejor sigo adelante. No cometa el error de pedirle a Dios que le dé algo y luego cuando lo recibe deja que eso le aleje de Dios una carrera que quería, un ministerio, una familia. Sé que algunos tal vez son madres jóvenes y tienen una casa llena de niños y piensan, ¿está loca, señora? Muy apenas tengo tiempo para ir al baño, mucho menos tiempo para pasar con Dios. ¿Y sabe qué? Dios sabe en cuál temporada está y no le estoy dando un tiempo para hacer lo que debe hacer, pero por lo menos puede empezar diciendo, buenos días, Señor, te necesito hoy. Amén. Porque Dios entiende dónde estamos en nuestras vidas y soy consciente que puedo arreglar mi horario de una forma en que quiero y, bueno, puedo salir de la cama y tomarme un café, subir y quedarme hasta que, bueno, yo quiera salir. Eso no significa que no tenga días donde tenga que salir y darle más rápido. Me doy cuenta que la vida de todos no es así, pero sí voy a decirles, no hay persona que esté escuchando mi voz ahora que no pueda tomar un tiempito de cada día de calidad para pasarlo con el Señor. Ni una persona, ni una.
No deje que el placer del mundo, las cosas materiales, ni cualquier otra cosa sobrepase a Dios. Proverbios 3:6, la versión viviente. En todo lo que hagas, ponga a Dios primero, y Él te dirigirá y coronará tus esfuerzos con éxito. Estamos familiarizados con Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas le serán añadidas. No busque lo que quiere, busque a Dios y deje que Él le dé los deseos de su corazón. Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te dará las secretas peticiones y los deseos de tu corazón. Ahora, continuando con Santiago 4, del 6 al 10, pero Él nos da más y más gracia. Lo que la Biblia amplificada dice fue extremadamente crucial para mí. Poder del Espíritu Santo para enfrentar esta tendencia malvada y todas las otras plenamente. Dios nos da más y más gracia, poder del Espíritu Santo para enfrentar cada mala tendencia en nuestra vida. Así que Él dice, esa tendencia de no mantener a Dios primero es malvada. Y si quiere asegurarse de mantener a Dios primero en su vida, entonces no es algo que usted puede hacerlo por determinarlo, aunque es parte, necesita la gracia de Dios, que es poder. Bueno, cuando yo leí esto, muchos años atrás, estaba a punto de matarme con obras de la carne. Las obras de la carne son obras que no funcionan. Es nuestra energía tratando de hacer lo que solo Dios puede. En otras palabras, tal vez es una esposa, tiene un esposo que no es salvo, está trabajando bien duro para tratar de salvarlo. Bueno, es inútil. Mejor ponga ese esfuerzo en orar y siendo un buen ejemplo frente a Él. ¿Verdad? Y vea, eso tal vez haga la diferencia. Usted oye todo lo que he dicho en este seminario y Dios mediante va a recordarlo cuando llegue a casa. Y está aquí porque ama a Dios, está aquí porque quiere hacer lo correcto. No malgastaría su tiempo estando aquí un sábado, sino buscará seriamente a Dios. Así que va a querer ir a casa y hacer las cosas que me oyó a mí que debería hacer. Es un deseo natural. Pero le voy a decir que si usted se va a casa y trata de hacerlo, está malgastando su tiempo. Y dirá, ¿qué se supone que haga? Bueno, primero, vaya a casa y tenga una juntita con Dios y usted mismo. Ahora, Señor, oí muchas cosas, lo necesito todo y en realidad quiero cambiar, quiero ser lo que tú quieras que sea, pero te voy a decir ahora, Dios, no puedo cambiarme a mí misma. Necesito que tú hagas la obra en mí que necesita hacerse. Pongo mi confianza en ti, pongo mi fe en ti. Y dirá, bueno, ¿tendré ya una parte? Claro que sí, que tiene una parte. Su parte es estudiar la palabra, especialmente en el área donde tiene una debilidad. Y en segundo lugar, pasar mucho tiempo con Jesús, tanto como pueda, porque mientras más tiempo pasa con alguien, más comienza a actuar como ellos. La gente que oye muchos de mis CDs o ve el programa todo el tiempo, a veces los familiares dicen, siento que vivo con Joyce Meyer. Cada vez que me doy la vuelta, mi esposa suena como usted. O lo que sea, ¿verdad? Así que, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Si está alrededor de alguien, comienza a imitar sus hábitos. Bueno, mientras más estemos con Jesús, la Biblia dice que somos cambiados a su imagen. Transformados y cambiados a su imagen de gloria en gloria en gloria. No sucede de un solo. Yo oigo la palabra, tengo un deseo de cambiar, me apoyo en Dios, confío en Él, estudio y muy pronto estoy diciendo, ¡Guau! Estoy mejorando en esa área. Ahora, el siguiente error que puede cometer es enorgullecerse. Debería decir, Dios, yo sé que tú hiciste esto. Y estoy agradecido contigo. Y no solo estoy agradecido de que me cambiaste, sino confío que ahora me guardarás. Déjeme decirle, hubo un gran cambio en mi vida
cuando dejé de tratar de cambiarme a mí misma y comencé a confiar en que Dios lo haría. Y siguiendo el tema, mi familia estaba agradecida que aprendí también que yo no podía cambiar a otros. ¿Cuántos tienen familias que también estarían agradecidas si entendieran eso? Que usted no es el Espíritu Santo Junior y no es su trabajo. Miren, les voy a dar una información. Dios no le ha dado el trabajo de gobernar el mundo. Dejemos de tratar de manejar a los demás hasta que primero nos manejemos bien. Ay, Dios mío, es tan duro no tratar de hacer que la gente sea lo que queremos que sean. Ay, Dios mío. Y eso trae contienda, es lo que trae peleas. La gente no quiere ser manipulada y controlada. Quieren ser aceptados por quienes son. Y no estoy hablando de no confrontar el pecado, no hablo de no tratar con problemas que deben ser tratados. Hablo acerca de que muchas de las cosas por las que la gente se pelea son diferencias de personalidad. Amén. Él nos da más y más gracia, poder del Espíritu Santo, para enfrentar esta mala tendencia y todas las otras plenamente. Por eso dice que Dios se pone en contra del orgulloso y altivo, pero le da gracia continuamente al humilde, a aquellos que son lo suficientemente humildes para recibirlo. Así que el hombre orgulloso, el altivo, piensa que lo puede hacer solo. Y es muy interesante si escucha a alguien que ha tenido una victoria en alguna área, y si no tienen en mente que Dios fue el que les dio esa victoria, ellos o lo pierden o los escucha siempre dándole a otra gente consejos en esa área. Porque ahora si tú haces lo que yo hice, y eso no siempre funciona tampoco. ¿Sabe lo que Dios hace en la vida de una persona? Tal vez no sea la forma en que Él tratará con otra persona en su vida. Suficientemente humilde para recibirlo. El humilde dice, ayúdame Dios, unas 2000 veces al día. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y mira, honestamente no piensa que yo me subo acá arriba sin pedirle a Dios que me ayude, ¿verdad? Y he hecho esto por 30 años, vez tras vez. Y pensaría que lo puedo hacer dormida, pero no soy tonta. Si Dios no se presenta, se acabó todo. Verso 7, amo el verso 7. Normalmente cuando oigo que la gente cita Santiago 4:7, citan la mitad. Resistan al diablo y él huirá. Pero eso no es lo que dice. Dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Nuestro poder sobre el enemigo se encuentra en el ser sumisos a Dios. ¿Me escuchó? Nuestro poder sobre el enemigo, de hecho le diré, mientras más camine en obediencia, menos el enemigo podrá hacerle algo, excepto tal vez tratar de agobiarle. ¿Sabía que tiene un enemigo? ¿Habrá alguien aquí que sepa eso? Mire, yo fui a una iglesia por años y no sabía que el diablo era real. Yo pensaba que era un personaje de Halloween que salía con un tridente y pijamas rojas y una cola larga. Mire, nunca oí nada acerca del diablo en la iglesia. Y déjeme decirle algo, él está vivo y activo en el planeta Tierra y es la fuente de nuestros problemas y debemos saber cómo lidiar con él. Resistan al diablo y él huirá. Pero primero tiene que someterse a Dios. Normalmente cuando uno oye a la gente citar Santiago 4:7, solo citan la mitad. Resistan al diablo y él huirá.
Pero eso no es lo que dice. Dice, sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá. Nuestro poder sobre el enemigo se encuentra en el estar sumisos a Dios. ¿Me escuchan? Nuestro poder sobre el enemigo. De hecho, le diré que mientras más camine en obediencia, menos el enemigo podrá hacerle algo a usted, excepto tal vez tratar de agobiarlo. ¿Sabe usted que tiene un enemigo? ¿Habrá alguien en el edificio que lo sabe? ¿Sabe? Yo fui a la iglesia por años y ni siquiera sabía que el diablo era real. Mire, yo pensaba que era un personaje de Halloween que salía con el tridente y pijamas y una cola larga. Yo nunca oí nada acerca del diablo en la iglesia. Y déjeme decirle algo, él está vivo y activo en el planeta Tierra y es la fuente de nuestros problemas y hay que saber cómo lidiar con él. Resistan al diablo y él huirá. Pero primero tiene que someterse a Dios. Acérquese a Dios y él se acercará a usted. Dios nunca está a más de un pensamiento de distancia. Reconozcan que son pecadores, limpien sus manos sucias, entiendan que han sido desleales individuos que flaquean con intereses divididos y purifiquen sus corazones de su adulterio espiritual. Ahora, esto no significa que no puede disfrutar de otras cosas y tener otros intereses, pero Dios debe ser primero. Eso significa que Él debe ser el primero en tiempo, en conversación, primero en nuestros pensamientos, primero en las finanzas, primero en cada decisión que tomamos. Si pone a Dios primero, nunca se encontrará en el último lugar. Mientras se acerca a Dios, debe estar profundamente penitente y afligido. Aún llore sobre su deslealtad, deje que su risa se convierta en aflicción y su alegría en desaliento y verdadera vergüenza por sus pecados. Ahora, esto, mire, no significa que la pasamos por ahí siempre pensando que somos terribles, pero pienso que es una exhortación para tomar al pecado en serio. Tómelo en serio. Mire, sabe, la mitad del tiempo ahora el mundo ni llama el pecado pecado. La mitad de las cosas que la Biblia dice que son pecados son adicciones, enfermedades, aflicciones. Amén. Vea, el peligro más grande que tenemos es el acercarnos al mundo y alejarnos de Dios. No podemos pensar como ellos piensan, ni hablar como ellos hablan, ni actuar como ellos actúan. No podemos creer lo que ellos creen. Tenemos algo superior y es la palabra de Dios. Y yo continuaré gritando desde las alturas mientras Dios me dé una voz que esto es la verdad y que cualquier cosa que no está de acuerdo con la palabra es una mentira. Un sincero arrepentimiento. Un muy sincero arrepentimiento. Una vez estaba orando, había hecho algo malo y ni me acuerdo lo que había hecho. Y dije, Dios, perdóname, me equivoqué. Y recuerdo que el Señor dijo, ¿en qué te equivocaste? Y dije, ay, Señor, ¿tú sabes lo que hice? Y dijo, sí, quiero oírte decirlo. No porque él no lo sabía, pero vea, la verdadera confesión y el arrepentimiento son buenas para el alma. David dijo, si lees Salmos, no estoy segura, uno de ellos. Pero pienso que fue el Salmo 32, donde se arrepiente por pecar. El 32, sí, Salmo 32, lo estoy viendo en mi concordancia aquí. Aquí David, la Biblia registra la oración de arrepentimiento que David hizo cuando finalmente encaró la magnitud de su pecado con Betsabé. Y créanlo o no, él lo ignoró por un año, así de cerca como estaba de Dios. Cometió adulterio y un asesinato.
Y llegó a pensar que estaba evitándolo por un año. Y si lee el Salmo 32, es un pasaje muy bueno, especialmente en la Biblia amplificada. Él básicamente dice que se sentía miserable. Y cuando sí lo confesó su pecado, la versión amplificada dice que lo confesó y lo confesó hasta que lo confesó todo. Y luego el gozo de su salvación regresó. No se la pase con cosas escondidas en su corazón que no quiere contarle a Dios porque Él ya sabe lo que son. A veces necesitamos oír lo feo de lo que estamos haciendo. Porque nos sorprenderá el darnos cuenta que sentimos celos o que estamos siendo odiosos o que es duro llevarse con otros. Humíllense, verso 10, siéntanse insignificantes en la presencia de Dios, y Él les exaltará y levantará, y hará sus vidas significantes. Ahora de nuevo, sentirse insignificantes es lo que dice la Biblia amplificada. No me gusta tanto ahí la traducción. No creo que Dios quiere que piense menos de sí. Él nunca quiere tampoco que piense más de lo que debe. Y es la clave. Me gusta decir, soy todo y nada, nada en mí y todo en Cristo. Nada en mí misma, nada sin Él, todo en Él y a través de Él. Dios nos da la gracia. No podemos cambiar sin Él. Debemos pasar tiempo con Dios. Y confiar que Él nos cambiará regularmente. ¿A cuántos les gustaría ser libres de siempre tratar de cambiarse a sí mismo y de sentirse infeliz? Muy bien. La obediencia desata el poder de Dios en nuestras vidas. Santiago 4:11 al 12. Mis hermanos, no hablen mal o se acusen los unos a otros. Aquel que difama a su hermano o juzga a su hermana, difama y critica la ley y juzga la ley. Pero si juzgan la ley, no son hacedores de la ley, sino censores y jueces de ella. Ahora, la ley de la que habla aquí en realidad es la nueva. La ley real del amor. Y él está diciendo básicamente que se trata de la ley bajo la cual vivían de acuerdo al antiguo pacto. Si caminamos en amor con nuestro prójimo, guardaremos el resto de la ley. ¿De acuerdo? Mire, el amor, por eso la Biblia dice, traten a los demás como quieren ser tratados. No tendríamos problemas con la gente si tratásemos a otros como queremos ser tratados. Solucionaría todo. Así que él dice, ten cuidado de cómo hablas de otros. Hablamos acerca de la boca anteriormente. Ten cuidado de cómo hablas de otros. No anden acusando a otras personas. La mitad del tiempo acusamos a la gente de hacer cosas y ni sabemos de lo que hablamos. Verso 12. Uno solo es el dador de la ley y el juez que puede salvar y destruir, el que tiene el poder absoluto de la vida y la muerte. Pero tú, ¿quién eres tú que presumes pasar juicio de tu prójimo? Romanos 14:10 al 13. Reafirma esto de una forma un poco diferente. ¿Por qué criticas y pasas juicio de tu hermano? ¿O tú por qué menosprecias o aborreces a tu hermano? Pues todos estaremos en pie ante el trono de juicio de Dios. Amo decir lo que estoy a punto de decir. Cuando el día del juicio venga, Dios no nos va a pedir cuentas, sino de nosotros mismos. Dios no me va a pedir cuentas ni de una cosa que Dave hizo o no hizo. Mucho menos de mi vecino, mi compañero de trabajo. Mire, debemos dejar a la otra gente en paz, orar por ellos, dejar que Dios trate con ellos y pasar nuestro tiempo con Dios pidiéndole que arregle nuestros problemas. ¿Verdad? Esto sí que está bueno. ¿Habrá alguien aquí lo suficientemente audaz para confesar que suele ser juzgón? ¿Hay alguien aquí que sin importar cuántas cosas buenas estén pasando, si hay una cosa mala, usted la nota? Eso se llama humanidad. Amén. Y esas son las cosas en las que hay que resistir al diablo. Ahí es donde resistimos al enemigo. Yo me lo tengo que decir a mí misma. Y si estoy sola, a veces lo digo en voz alta.
Joyce, no es asunto tuyo. Eso no es asunto tuyo. No tenemos que tener una opinión donde no hay responsabilidad. Bueno, es que yo no pienso que ellos deberían, y si yo fuera ella, usted no tiene idea lo que haría si estuviera en los zapatos de otra persona porque no está. Ay, 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 ay. ¿Por qué menosprecias o aborreces a tu hermano? Todos estaremos ante el trono de juicio de Dios. ¿Cómo está escrito? Vivo yo, dice el Señor, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Y lo reconocerá. Y le alabará. Y cada uno de nosotros le rendirá cuenta de sí mismo en respuesta al juicio a Dios. Verso 13. Por tanto, ya no critiquemos ni culpemos ni nos juzguemos los unos a otros, sino mejor decidamos y esforcémonos a nunca poner una piedra de tropiezo o un obstáculo o un impedimento en el camino de un hermano. Así que en vez de juzgar a la gente, determinemos ser un buen ejemplo. Y tal vez si ellos tienen un problema en su vida y nosotros somos un buen ejemplo piadoso, puedan aprender algo del ejemplo nuestro. Pero no debemos criticarles ni juzgarles. Hablemos acerca de presumir por un minuto, porque en el mundo en que vivimos hoy, pienso que hay muchos que sienten que se les debe algo, gente que tiene la actitud de que a mí me deben algo y me lo merezco. Y no quieren hacer nada para ganárselo o merecerlo. Ellos sienten que por algún motivo todo se debería dar en bandeja de plata. Y una actitud pretenciosa no le agrada a Dios. Vean pues los que dicen hoy o mañana vamos a ir a tal y tal ciudad y pasaremos un año allá y negociaremos y ganaremos dinero. Aún ni saben lo más mínimo de lo que tal vez suceda mañana. ¿Cuál es la esencia de su vida? Es en realidad un vapor, una nube de humo, neblina que se ve por un tiempo y luego desaparece en el aire. En realidad me gusta cuando comparto esta escritura traer una lata de aerosol. Allí voy. ¿Sabe lo que deberíamos oír más? Deberíamos estar escuchando más personas decir si Dios quiere. Yo lo haré. Si Dios lo aprueba. En serio, hay que oír eso más en nuestra conversación. Aún en nuestras conversaciones entre nosotros. Dejemos ya de declarar lo que vamos a hacer todo el tiempo, porque no vamos a hacer nada si Dios no nos capacita para hacerlo y nos bendice para hacerlo. Pienso que nos hemos alejado demasiado de decir, haz tu voluntad. ¿Cuántos quieren lo que Dios quiere más de lo que ustedes quieren? Deberían entonces decir, verso 15, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esta cosa o la otra cosa. Yo tengo un plan de salir a comprar un par de zapatos al salir de aquí y espero que el Señor quiera. ¿Cuántos piensan que Él quiere? Yo pienso que es la voluntad de Dios. Amén. Pero ahora se jactan falsamente en su propia opinión y en su arrogancia. Toda esta jactancia es mala. ¿Sabe? Todas esas escrituras nos llevan a apoyarnos en Dios, apoyarnos en Dios, apoyarnos en Él. Ponlo a Él primero, manténgalo primero. Sepa que no es nada sin Él. Porque cualquier persona que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, a Él le es pecado. Déjeme darle unos ejemplos bíblicos del presumir. En Números 14, del 40 al 45 dice, y se levantaron temprano en la mañana y subieron a la cumbre de la montaña diciendo, he aquí, estamos aquí y tenemos la intención de subir al lugar que el Señor nos ha prometido porque hemos pecado. Es lo que vamos a hacer. Pero Moisés dijo, ¿por qué ahora transgreden el mandamiento del Señor de regresar por el camino del Mar Rojo, ya que no tendrán éxito? No suban, porque el Señor no está entre ustedes, para que no sean derrotados por sus enemigos. Porque los amalecitas y los cananeos están allí delante de ustedes y caerán por la espada, porque se han negado a seguir tras el Señor. Por tanto, el Señor no estará con ustedes.
pero presumieron subir a las alturas de las montañas. Sin embargo, ni el arca del pacto del Señor ni Moisés salieron del campamento. Entonces los amalecitas descendieron y los cananeos que habitaban en los montes y derrotaron a los israelitas y los persiguieron tan lejos como Horma. Así que dijeron, vamos a subir. ¿Verdad? Hubo un tiempo cuando pudieron haber subido y no obedecieron a Dios. Déjeme decirle algo, cuando Dios le dice que haga algo, hay una unción para ese momento. Y muchas veces nos gusta dejarlo a un lado y para que sea conveniente para nosotros. Y yo entendí que lo que pude haber hecho fácilmente hace un mes, tal vez ahora no pueda hacerlo un mes después, porque Dios estaba conmigo entonces. Claro, siempre está con nosotros, pero no ha ungido esa cosa en particular para ahora. El presumir. Veamos unos ejemplos más en la Biblia del presumir. Cuando los discípulos reprendieron a los niños y le dijeron que dejaran a Jesús en paz, Jesús los corrigió. Cuando Pedro reprendió a Jesús diciéndole que no podía ir a Jerusalén a sufrir y morir, Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, Jesús tuvo que ponérsela. Seamos personas que nos demos cuenta de lo que no somos sin Dios, lo cual es absolutamente nada. Totalmente inútiles sin Dios. Dios, te necesito. Si tiene un trabajo, no espere ganar lo que le tomó a alguien más de 30 años para ganar. Y le puedo decir algo, solo porque tiene un título universitario. Aún eso no significa que no tiene que probar que sabe lo que sabe. El hecho de que tenga un título no le deja saber a nadie que sabe algo. Necesitamos experiencia, ¿verdad? Esté dispuesto a invertir un tiempo. Esté dispuesto a demostrar que es fiel y dejar que Dios le promueva. Quizás canta mejor que el líder de alabanza en su iglesia, pero no se enoje si no le dieron a usted el trabajo. Confíe en Dios, porque si Él lo quiere ahí lo pondrá. Santiago 5. Vean pues, gente adinerada, lloren en voz alta y lamenten por las miserias y aflicciones que vendrán sobre ustedes. No es malo tener dinero, pero si forma una mala actitud por tenerlo, sí es malo. Y sabe, hablamos acerca de esto anteriormente, acerca de cómo muchas personas que llegan a tener muchas cosas terminan maltratando a la gente, y debería ser exactamente lo opuesto. Mientras más tenemos, más deberíamos ser de bendición a otras personas. Amén. Sus abundantes riquezas se han podrido y arruinado, y sus muchas vestiduras se han arruinadas por la polilla. Mire, y él sigue. Amo el verso 4. Pero vean, aquí están los salarios que retuvieron al defraudar a los obreros que cosechaban sus tierras. ¿Sabe? Si usted es dueño de un negocio y tiene empleados, trátelos de la forma en que usted quisiera ser tratado. Págueles lo que le gustaría que le paguen por hacer el trabajo que tal vez le está pagando menos por hacer. ¿Verdad? No nos haga trabajar horas ridículamente largas sin que devenguen un beneficio por ello. Aquí están los salarios que retuvieron de la gente a quien deberían haber tratado bien. Cualquiera que está en una posición de autoridad representa al Señor y debemos tratar a la gente bien. Déjeme decirle algo. Nosotros le pagamos a nuestros empleados en el ministerio lo que recibirían por hacer el mismo trabajo en el mundo.
Yo no pienso que porque alguien trabaja para un ministerio, que eso significa que deberían hacerlo por el salario más mínimo. De hecho, debería ser exactamente lo opuesto. Aquí en la tierra, verso 5, se han dado a vivir como pródigos y a los placeres de autocomplacencia y autogratificación. Han engordado sus corazones, como en día de matanza. Santiago básicamente advierte a la gente a que no se enfoquen en su riqueza sin tener ningún cuidado por Dios o por el hombre. Santiago 5:7, así que sean pacientes, hermanos, mientras esperan. Regresamos a donde estábamos en Santiago 1. ¿Acaso no se sienten bien? Han terminado la jornada. Quiero que noten que él no dice sean pacientes, hermanos, si tienen que esperar. Él dice sean pacientes, hermanos, mientras esperan. Y recuerda, la paciencia no es el esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. La paciencia es una actitud que solo se desarrolla bajo prueba. Es un fruto del Espíritu que solo crece bajo prueba. Por eso es que Dios nos permite pasar por cosas y porque Él no nos libera tan rápido como nos gustaría. No es que Él no quiere tener liberación para nosotros, sino que usa lo que está pasando ahora para estirar nuestra fe un poco más, para que uno sea más fuerte cuando salga de eso. Vean cómo el agricultor está a la expectativa por la preciosa cosecha de la tierra. Vean cómo él mantiene su paciente vigilancia sobre ella hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Es un mensaje entero ahí. Dice, miren, mientras esperen, hagan lo que deben hacer. Sigan esperando. Miren, el agricultor saca la maleza, riega la semilla, saca la maleza, riega la semilla, se levanta, va a la cama, saca la maleza, riega la semilla. Así que, ¿qué hacemos al esperar en Dios? Seguimos conviviendo con Dios, tratando de ser de bendición a otros, estudiando la palabra, seguimos creyendo, continuamos y continuamos y continuamos y continuamos y continuamos y continuamos hasta que volvamos al diablo loco. Prepárense para emocionarse. Así que también deben ser pacientes, establezcan sus corazones, fortalezcan y confírmenlos en la final certeza, porque el Señor está cerca. Porque la venida del Señor se acerca muy pronto. Ajá. Y mientras están esperando, no se quejen. ¿Cuántos vieron esos 3 versos? No se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. El Señor está cerca. Santiago 5:13, oren. ¿Hay alguno afligido entre ustedes, maltratado, sufriendo algún mal? Que ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas a Dios. ¿Está alguno enfermo? Deben llamar a los ancianos y deben orar. La oración que es de fe salvará al enfermo y el Señor le restaurará, y si ha cometido pecados, él será perdonado. Esto habla del poder de la oración y de cómo Elías fue un hombre como nosotros, un hombre ordinario. Él hizo grandes cosas para Dios, pero también cometió errores. Un día mató a 400 profetas de Baal. Al siguiente estaba huyendo de Jezabel. Se deprimió y se fue al desierto y quiso morir. ¿Suena como alguien que conoce? ¡Guau! Déjeme decirle algo, es fácil en la conferencia sentirse súper espiritual. Tenemos un equipo de alabanza como el que hemos tenido aquí. Hay miles de personas adorando juntas y decimos, sí, gloria a Dios. Pero tiene que ir a casa. ¡Ups! Y allá es donde hay que ponerlo en práctica. No le añaden nada. Y la mayoría probablemente dirían sin dudar que una de las cosas más duras y más desafiantes
para usted es el regularmente pasar tiempo de calidad con Dios diariamente. Opino esto. Y en realidad no me gusta usar esta frase porque no lo hago por esa razón, pero es la llave del éxito en cada área de su vida. Si quiere ser exitoso, si es dueño de un negocio y quiere que sea un éxito, mejor saque tiempo antes de llegar allí para pasar tiempo con Dios. Está bien, no me molesta si están calladitos, hay que pensar en esto. Y estoy agradecida que esto me entró a la cabeza. Dios me hizo entender esto hace años y años y años atrás. Y es algo que Dave y yo ambos hacemos. El primer lugar a donde vamos cuando nos levantamos es a nuestros lugares designados para pasar tiempo con Dios. Y yo pienso que probablemente es el factor principal de por qué aún estamos aquí después de tantos años. Por favor, ponga a Dios en primer lugar en su vida. Mire, no ore para que Dios le dé algo y luego cuando Él se lo da, deje que esa cosa que Él le dio lo aleje de Él. Y eso pasa tan a menudo, tan a menudo. Yo recuerdo una pareja, pienso en esto, estaban bien conectados en la iglesia, servían en la iglesia, habían estado casados muchos años y querían construir una casa nueva y querían estar involucrados en edificarla, parcialmente para ahorrar dinero, pero parcialmente creo solo porque querían hacerlo. Así que no pasó mucho tiempo en que el esposo ya no llegaba a la iglesia. Y cuando uno preguntaba por qué, bueno, está bien ocupado con la casa. ¿Verdad? Hay una lección aquí. Y yo no sé si esta fue la causa total de esto, pero le digo que hoy día esa pareja ya no está casada. Él se involucró con otra mujer en el trabajo. Y mire, yo le digo ahora mismo, el diablo nos odia. Y la Biblia dice que no debemos darle entrada en nuestras vidas y no debemos abrirle puertas a él. Y una de las formas más rápidas de abrirle una puerta al enemigo es al saber que debería poner a Dios primero y dejar que otras cosas tomen ese lugar, que son inútiles y que no tienen sentido. Ahora, no estoy tratando de asustarle, pero no me importa si lo hago. Mire si le ayuda, porque le digo que Dios me lo hizo entender. Él literalmente me dijo que uno no puede hacer lo que yo hago sin que el diablo venga en contra. Mire, es que eso no funciona. Y Dios literalmente me dijo, probablemente 30 años atrás, no puedes hacer lo que te he llamado a hacer y permanecer viva si no me pones primero en tu vida. Y dirá, bueno, eso suena un poco severo. Bueno, se lo cuento. ¿Quiere hacer cosas grandes para Dios? Mientras más quiera hacer para Dios, más tiempo debe pasar con Él. Bueno, mire, tengo 11 cosas que enseñar hoy, así que mejor sigo adelante. No cometa el error de pedirle a Dios que le dé algo y luego cuando lo recibe deja que eso le aleje de Dios una carrera que quería, un ministerio, una familia. Sé que algunos tal vez son madres jóvenes y tienen una casa llena de niños y piensan, ¿está loca señora? Muy apenas tengo tiempo para ir al baño, mucho menos tiempo para pasar con Dios. ¿Y sabe qué? Dios sabe en cuál temporada está y no le estoy dando un tiempo para hacer lo que debe hacer, pero por lo menos puede empezar diciendo, buenos días, Señor, te necesito hoy. Amén. Porque Dios entiende dónde estamos en nuestras vidas y soy consciente que puedo arreglar mi horario de una forma en que quiero y, bueno, puedo salir de la cama y tomarme un café, subir y quedarme hasta que, bueno, yo quiera salir. Eso no significa que no tenga días donde tenga que salir y darle más rápido. Me doy cuenta que la vida de todos no es así.
Pero sí voy a decirles, no hay persona que esté escuchando mi voz ahora que no pueda tomar un tiempito de cada día de calidad para pasarlo con el Señor. Ni una persona. Ni una. No deje que el placer del mundo, las cosas materiales, ni cualquier otra cosa sobrepase a Dios. Proverbios 3:6, la versión viviente. En todo lo que hagas, ponga a Dios primero, y Él te dirigirá y coronará tus esfuerzos con éxito. Estamos familiarizados con Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas le serán añadidas. No busque lo que quiere, busque a Dios y deje que Él le dé los deseos de su corazón. Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te dará las secretas peticiones y los deseos de tu corazón. Ahora, continuando con Santiago 4, del 6 al 10, pero Él nos da más y más gracia. Lo que la Biblia amplificada dice fue extremadamente crucial para mí. Poder del Espíritu Santo para enfrentar esta tendencia malvada y todas las otras plenamente. Dios nos da más y más gracia, poder del Espíritu Santo para enfrentar cada mala tendencia en nuestra vida. Así que Él dice, esa tendencia de no mantener a Dios primero es malvada. Y si quiere asegurarse de mantener a Dios primero en su vida, entonces no es algo que usted puede hacerlo por determinarlo, aunque es parte, necesita la gracia de Dios, que es poder. Bueno, cuando yo leí esto, muchos años atrás, estaba a punto de matarme con obras de la carne. Las obras de la carne son obras que no funcionan. Es nuestra energía tratando de hacer lo que solo Dios puede. En otras palabras, tal vez es una esposa, tiene un esposo que no es salvo, está trabajando bien duro para tratar de salvarlo. Bueno, es inútil. Mejor ponga ese esfuerzo en orar y siendo un buen ejemplo frente a Él. ¿Verdad? Y vea, eso tal vez haga la diferencia. Usted oye todo lo que he dicho en este seminario y Dios mediante va a recordarlo cuando llegue a casa. Y está aquí porque ama a Dios, está aquí porque quiere hacer lo correcto. No malgastaría su tiempo estando aquí un sábado, sino buscará seriamente a Dios. Así que va a querer ir a casa y hacer las cosas que me oyó a mí que debería hacer. Es un deseo natural. Pero le voy a decir que si usted se va a casa y trata de hacerlo, está malgastando su tiempo. Y dirá, ¿qué se supone que haga? Bueno, primero, vaya a casa y tenga una juntita con Dios y usted mismo. Ahora, Señor, oí muchas cosas, lo necesito todo y en realidad quiero cambiar, quiero ser lo que tú quieras que sea, pero te voy a decir ahora, Dios, no puedo cambiarme a mí misma. Necesito que tú hagas la obra en mí que necesita hacerse. Pongo mi confianza en ti, pongo mi fe en ti. Y dirá, bueno, ¿tendré ya una parte? Claro que sí, que tiene una parte. Su parte es estudiar la palabra, especialmente en el área donde tiene una debilidad. Y en segundo lugar, pasar mucho tiempo con Jesús, tanto como pueda, porque mientras más tiempo pasa con alguien, más comienza a actuar como ellos. La gente que oye muchos de mis CDs o ve el programa todo el tiempo, a veces los familiares dicen, siento que vivo con Joyce Meyer. Cada vez que me doy la vuelta, mi esposa suena como usted. O lo que sea, ¿verdad? Así que, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Si está alrededor de alguien, comienza a imitar sus hábitos. Bueno, mientras más estemos con Jesús, la Biblia dice que somos cambiados a su imagen. Transformados y cambiados a su imagen de gloria en gloria en gloria. No sucede de un solo. Yo oigo la palabra, tengo un deseo de cambiar, me apoyo en Dios, confío en Él, estudio y muy pronto estoy diciendo, ¡wow! ¡Wow! Estoy mejorando en esa área. Ahora, el siguiente error que puede cometer es enorgullecerse.
debería decir, Dios, yo sé que tú hiciste esto. Y estoy agradecido contigo. Y no solo estoy agradecido de que me cambiaste, sino confío que ahora me guardarás. Déjeme decirle, hubo un gran cambio en mi vida cuando dejé de tratar de cambiarme a mí misma y comencé a confiar en que Dios lo haría. Y siguiendo el tema, mi familia estaba agradecida que aprendí también que yo no podía cambiar a otros. ¿Cuántos tienen familias que también estarían agradecidas si entendieran eso? Que usted no es el Espíritu Santo Junior y no es su trabajo. Miren, les voy a dar una información. Dios no le ha dado el trabajo de gobernar el mundo. Dejemos de tratar de manejar a los demás hasta que primero nos manejemos bien. Ay, Dios mío, es tan duro no tratar de hacer que la gente sea lo que queremos que sean. Ay, Dios mío. Y eso trae contienda, es lo que trae peleas. La gente no quiere ser manipulada y controlada. Quieren ser aceptados por quienes son. Y no estoy hablando de no confrontar el pecado, no hablo de no tratar con problemas que deben ser tratados. Hablo acerca de que muchas de las cosas por las que la gente se pelea son diferencias de personalidad. Amén. Él nos da más y más gracia, poder del Espíritu Santo, para enfrentar esta mala tendencia y todas las otras plenamente. Por eso dice que Dios se pone en contra del orgulloso y altivo, pero le da gracia continuamente al humilde, a aquellos que son